Le dijo que este germen de bendición debía haber pasado por muchas generaciones para que todo Israel fuera participante de él, y que muchas veces este germen de bendición fue enturbiado y retenido por los pecados de los hombres. He visto estas cosas en la realidad, y he visto cómo los patriarcas al morir daban realmente a sus primogénitos esta bendición misteriosa, de un modo sacramental. Y entendí que el bocado y el sorbo del cáliz que el ángel dio a Abraham cuando le prometió al hijo Isaac era figura del Santísimo Sacramento del altar del Nuevo Testamento, y que esa fuerza recibida por Abraham era en atención a la carne y sangre del futuro Mesías. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, Vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época segunda, desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. Capítulo 13. Jesús con el esenio Eliud, Misterios del Antiguo Testamento y la Encarnación. Septiembre 10. El valle a través del cual anduvo Jesús durante la noche desde Kislot Tabor se llama Aedrón, y el campo de los pastores con la sinagoga donde los fariseos de Nazaret se mofaron tanto de Jesús se llama Quinqui. Las personas a quienes habló Jesús acerca de Nazaret eran esenios, amigos de la Sagrada Familia. Nota: desde el punto de vista religioso, el pueblo judío estaba dividido en varias sectas: los fariseos, los saduceos, los herodianos y los esenios. Estos hacían una vida ascética, silenciosa y contemplativa. Vivían en lugares retirados, algunos en perfecta continencia, otros temporalmente y otros casados. Fin de la nota. Vivían en lugares acondicionados junto a ruinosos muros de la ciudad. Habitaban hombres solteros y pocas mujeres, separadas de ellos. Cultivaban pequeñas huertas. Los hombres vestían largas túnicas blancas y las mujeres llevaban mantos. Habían vivido antes en el valle de Zabulón, junto al castillo de Herodes, pero por amistad a la Sagrada Familia se habían trasladado a estos lugares de Nazaret. El esenio junto al cual se hospedó Jesús se llamaba Eliud, un anciano de larga barba y de aspecto muy venerable. Era viudo y lo atendía una hija. Era hijo de un hermano de Zacarías. Esta gente vivía en retiro. Iba a la sinagoga de Nazaret. Tenía amistad con la Sagrada Familia y se le había encomendado el cuidado de la casita de Nazaret en ausencia de María. A la mañana siguiente se fueron los 5 discípulos de Jesús a Nazaret, visitando a sus parientes y a la escuela del lugar. Jesús permaneció entre tanto con Eliud, el esenio. Con este anciano se detuvo orando y conversando familiarmente. Muchos secretos divinos le habían sido revelados a este anciano de extrema sencillez. En la casa de María estaban, además de ella, 4 mujeres: su sobrina María Cleofás, la prima de Ana; la del templo Juana Chuza, parienta de Simeón; María, madre de Juan Marcos, y la viuda Lea. La Verónica ya no estaba aquí, ni la mujer de Pedro, que había visto en el lugar de los publicanos. Por la mañana había María con María de Cleofás junto a Jesús. Jesús le dio la mano a María, su madre. Su comportamiento con ella era lleno de amor, aunque aparecía serio y callado. María se manifestó muy preocupada por Jesús y le dijo que no convenía ir a Nazaret, pues allí había mucha animosidad en su contra. Los fariseos de Nazaret, que habían estado en Quinqui y le habían oído en la sinagoga, estaban muy enojados contra él y habían predispuesto al pueblo. Jesús dijo a María que iba a dejar a sus acompañantes hasta que fuera al bautismo de Juan, y que él solo iría a Nazaret. Dijo varias cosas más, puesto que María volvió en el día 2 o 3 veces junto a su hijo. Le dijo también que él iría 3 veces a la Pascua a Jerusalén, y que en la última
sentiría ella gran aflicción. Le reveló otros secretos que he olvidado en este momento. María de Cleofás era mujer de hermoso porte y atrayente. Habló con Jesús durante la mañana de sus 5 hijos, rogándole los hiciera sus discípulos. Uno de ellos era escribiente, especie de juez de paz, llamado Simón. 2 eran pescadores, Santiago el menor y Judas Tadeo. Estos eran hijos de su primer marido, Alfeo, el cual le había dado un hijastro llamado Mateo, de quien se lamentaba mucho por ser un publicano, recaudador de impuestos. De su segundo marido, Sabás, tenía un hijo llamado José Barsabás, pescador, y por último tenía otro hijo de su tercer marido, Jonás, pescador. Este niño era Simeón. Jesús la consoló diciéndole que sus hijos vendrían con él, y acerca de Mateo, que ya había estado con Jesús en el camino a Sidón, le dijo que también vendría y que sería uno de los mejores. María, entre tanto, partió de Nazaret hacia su morada de Cafarnaúm con algunas de sus amigas. Habían llegado de allá algunos criados con asnos para acompañarlas. Llevaron otros objetos que habían quedado en Nazaret la última vez, mantas y bultos con utensilios. Todo se había acondicionado en canastos de mimbre y cargado en los asnos. La casita de María en Nazaret parecía durante esta ausencia una capilla bien adornada, y el hogar semejaba a un altar. Sobre él había un cajoncito y encima de éste un florero con siemprevivas. Durante la ausencia de María habitaban la casa algunos esenios. Septiembre 11. Durante el día estuvo Jesús en íntima conversación con el anciano Eliud. Este preguntó a Jesús acerca de su misión, y él le declaró muchas cosas. Le dijo que era él el Mesías, y habló de toda la línea de su descendencia, aclarándole el misterio del arca de la alianza. Escuché cómo este misterio entró en el arca de Noé, y cómo perpetuó de generación en generación, cómo de tiempo en tiempo era sustraído y dado nuevamente. Le explicó que María, con su nacimiento, era el arca misteriosa de la alianza. Eliud consultaba a menudo los rollos de la escritura y señalaba trozos de los profetas que Jesús le aclaraba mejor. Preguntó Eliud a Jesús por qué no había aparecido antes, y Jesús le explicó que él no había podido nacer sino de una virgen, que hubiera sido concebida del modo que lo hubiesen sido los hombres, a no haber habido la culpa original, y que nadie se había encontrado desde Adán y Eva tan puros para el caso como los esposos Joaquín y Ana. Jesús desarrolló esto y le mostró todos los impedimentos y dificultades que motivaron el retardo de su venida. En esta ocasión entendí muchos misterios que encerraba el arca de la alianza. Cuando el arca de la alianza cayó en manos de los enemigos, los sacerdotes habían ya retirado el misterio de ella, como solían hacerlo en todo peligro. A pesar de esto, era tan santa el arca que los enemigos eran castigados por su profanación, viéndose forzados a devolverla a los israelitas. He visto que una casta, a la que había encomendado Moisés de manera especial el cuidado del arca, subsistió hasta el rey Herodes. Cuando Jeremías, en la cautividad de Babilonia, escondió el arca con otras cosas sagradas en el monte Sinaí, no se la volvió a encontrar, pero el misterio ya no estaba adentro. Más tarde se hizo un arca a semejanza de la primera, pero ya no contenía todo lo que antes había contenido. La vara de Aarón, como parte del misterio, estaba con los esenios en el monte Horeb, y el sacramento de la bendición fue a estar de nuevo dentro, no recuerdo por ministerio de qué sacerdote. Nota: se trata del tabernáculo antiguo de Moisés y del arca de la alianza que se guardaban en el templo. Fueron escondidos por Jeremías en el monte Nebo, y se volverán a encontrar en los últimos tiempos, cuando se conviertan los judíos y se restablezca el reino mesiánico de que hablan los profetas. Véase Primera de Macabeos, capítulo 2. Fin de la nota. En el estanque, después llamado Bedetza, se conservaba el fuego sagrado. Muchas de estas cosas que Jesús revelaba a Eliud, parte yo las veía en imágenes y parte las oía en palabras, pero me es imposible reproducir todo lo que entonces entendí acerca de estos misterios.
Jesús habló con Eliud explicando cómo él tomó carne para hacerse hombre de aquel germen de bendición que Dios había dado a Adán y quitado de éste antes de caer en la culpa. Le dijo que este germen de bendición debía haber pasado por muchas generaciones para que todo Israel fuera participante de él, y que muchas veces este germen de bendición fue enturbiado y retenido por los pecados de los hombres. He visto estas cosas en la realidad, y he visto cómo los patriarcas al morir daban realmente a sus primogénitos esta bendición misteriosa, de un modo sacramental. Y entendí que el bocado y el sorbo del cáliz que el ángel dio a Abraham cuando le prometió al hijo Isaac era figura del Santísimo Sacramento del altar del Nuevo Testamento, y que esa fuerza recibida por Abraham era en atención a la carne y sangre del futuro Mesías. He visto cómo la línea de descendencia de Jesús recibió este sacramento para cooperar en la encarnación de Cristo, y que Jesús instituyó esta misma carne y sangre recibida de sus antepasados en un más alto sacramento y misterio para la unión del hombre con Dios. Nota: de este modo se puede decir que el Santísimo Sacramento existió en preparación desde el principio. Dios sacó de Adán no solo la costilla de la que formó a Eva, sino otro elemento sacramental al cual dio su bendición y que fue la fuente de la gracia para el pueblo antiguo y la preparación de la carne y la sangre de Jesucristo. Fin de la nota. Capítulo 14. Jesús habla con Eliud de Joaquín y de Ana. Septiembre 12. Jesús habló mucho con Eliud de la santidad de Joaquín y de Ana y de la concepción sobrenatural de María bajo la puerta dorada de Jerusalén. Le declaró que él no es nacido de José, sino que, según la carne, lo es de María Virgen, y que ésta fue concebida de aquel germen puro que se le quitó a Adán antes de caer en la culpa, germen que llegó a través de Abraham, de José en Egipto, y por medio de éste, al arca de la alianza, y desde allí a Joaquín y a Ana. Jesús le declaró que para salvar a los hombres había aparecido él en toda la flaqueza propia del hombre, sintiendo y probando todo como hombre, y que sería elevado como la serpiente de Moisés en el desierto, sobre el monte Calvario, donde el cuerpo del primer hombre había sido sepultado. Le declaró lo que debía padecer y cómo serían de ingratos los hombres para con su Redentor. Eliud preguntaba con ánimo ingenuo y sencillo. Entendía estas cosas mejor que los apóstoles al principio, y lo entendía todo más espiritualmente. Con todo, no podía comprender de qué modo se desarrollarían los hechos. Por eso preguntó a Jesús dónde estaría su reino, si en Jerusalén, en Jericó o en Engadi. Jesús le contestó que donde él estaba también su reino, y que, por lo demás, no tendría él un reino exterior. El anciano Eliud hablaba con Jesús con mucha sencillez y naturalidad, y le contaba muchas cosas de María, como si Jesús no las supiera. Jesús le escuchaba con mucho amor. El viejo le hablaba también de Joaquín y de Ana, de su santa vida y de su muerte. Jesús añadió en esta ocasión que ninguna mujer hasta entonces había sido más pura que Ana, y que después de la muerte de Joaquín casó 2 veces más por voluntad del cielo. Debía cumplir y llenar el número establecido de frutos de la bendición recibida. Cuando Eliud se refirió a la muerte de Ana, yo tuve una visión. He visto a Ana sobre un lecho algo levantado, como he visto después a María, en la parte posterior de su gran vivienda. La vi muy animada, conversando, como si no estuviese por morir. La vi bendecir a sus hijitas y a los demás que estaban en la parte anterior de la casa. María hallábase a la cabecera del lecho y Jesús a los pies.
He visto cómo bendecía a su hija María y pedía la bendición de Jesús, que ya era un hombre y tenía una barba incipiente. La he visto después hablando alegremente. La he visto mirar a lo alto. Se puso blanca como la nieve, y aparecieron algunas gotas como perlas sobre su frente. Entonces no pude contenerme y exclamé: ¡Se muere! ¡Se muere! Y en mi angustia pretendí tomarla en mis brazos. Parecióme que ella se venía en mis brazos, y al salir de mi éxtasis, creía tenerla aún en mis brazos. Eliud contó aún muchas cosas de la juventud de María en el templo. Vi todo esto en cuadros y en figuras. Supe que su maestra Noemí era parienta de Lázaro. Esta mujer, de unos 50 años, y todas las demás que estaban en el templo eran esenias. María aprendió de ella a bordar y a tejer. Desde niña iba siempre con Noemí cuando ésta purificaba los vasos de la sangre del sacrificio y recibía parte de la carne de los sacrificios, que luego partía y preparaba para las que servían en el templo y para los sacerdotes, pues éstos recibían su parte de alimento de los sacrificios. Más tarde he visto a María ayudar en todos estos menesteres. He visto que Zacarías, cuando estaba en turno en el templo, visitaba a la niña María, y que Simeón la conocía. De este modo yo veía el andar y servir de María en el templo, a medida que Eliud se lo contaba a Jesús. Hablaron también de la concepción de Jesús, y Eliud contó la visita de María a Isabel, y dijo que María había hallado un pozo, el cual pude ver yo también. En efecto, María con Isabel, Zacarías y José fueron a una pequeña posesión de Zacarías donde faltaba el agua. María se alejó sola delante del jardín con una varita y rezó. Al tocar la tierra con la vara, brotó un hilo de agua que luego engrosó, rodeando una pequeña colina. Zacarías y José acudieron al lugar, removieron la colinita con la pala, el agua brotó en mayor caudal y se encontraron con una fuente y pozo de agua excelente. Zacarías vivía al mediodía de Jerusalén, a unas 5 horas del camino hacia el oriente. En estas semejantes conversaciones estuvieron Jesús y Eliud, y éste honraba a Jesús gozosa y sencillamente, pero solo como hombre elegido y extraordinario. Los esenios que vivían en esta montaña eran unos 20. Las mujeres vivían separadas, de a 5 a 6, agrupadas entre sí. Todos veneraban a Eliud como su jefe y se reunían todos los días con él para la oración. Jesús comió con él pan, frutas, miel y pescado, todo en pequeña cantidad. Los esenios se ocupaban en el trabajo de la huerta y el tejido. La montaña que habitaban era la punta más alta del conjunto, donde Nazaret estaba edificada, aunque estaba todavía separada de la ciudad por un valle. Del otro lado había una pendiente llena de verdor y de viñedos. En el fondo de la pendiente, a donde pretendieron los fariseos precipitar a Jesús, había una cantidad de desperdicios, huesos y basura. La casa de María estaba delante en la ciudad, sobre una colinita, de modo que una parte entraba como gruta en la misma colina. Con todo, se veía la casa sobresalir de la colina, en la cual se veían otras casitas desparramadas. María y las santas mujeres, en compañía de Colaya, hijo de Lea, llegaron a su vivienda en el valle de Cafarnaúm. Las amigas le salieron al encuentro. La casa de María en Cafarnaúm pertenecía a un hombre llamado Leví, que vivía no lejos de allí en una gran casa. Por medio de la familia de Pedro, fue alquilada y dejada a la Sagrada Familia, pues Pedro y Andrés ya conocían a la Sagrada Familia por la fama y por Juan Bautista, cuyos discípulos eran. La casa tenía otras dependencias, donde discípulos y parientes podían ser alojados. Por esto parecía que la habían elegido. Hacia la tarde salió Jesús de la habitación de Eliud y, acompañado por él, se fue a Nazaret. Delante de los muros de la ciudad donde José tuvo su taller, vivían varias personas pobres y buenas, conocidas de José, con hijos que habían sido compañeros de infancia de Jesús.
Dieron a los viajeros pan y agua fresca, pues Nazaret tenía agua verdaderamente buena. He visto a Jesús sentado en medio de esta gente, en el suelo, mientras los exhortaba a ir al bautismo de Juan. Esta gente se porta con Jesús con cierta reserva, pues lo conocían como a uno de ellos, y ahora lo veían respetado por el anciano Eliud, a quien todos honraban, pidiéndole consejo y dirección. Ellos sabían que el Mesías debía venir, pero no podían concebir que pudiera serlo uno que había vivido en medio de ellos.